La Administración Nacional de Puertos firmó un contrato con la empresa Mobilex Recycling Uruguay, quien se encargará del retiro y desguace de unas 23 embarcaciones y restos de barcos ubicados en la bahía del puerto de Montevideo. La empresa es la adjudicataria de una licitación pública, la número 21.775, creada con el fin de limpiar la zona denominada Cementerio de Barcos. La operativa se estará iniciando a la brevedad y se desarrollará durante 540 días corridos, según dijo a Informe Capital Juan José Domínguez, vicepresidente de la ANP. El jerarca explicó que todas las embarcaciones para desguazar se ubican en la bahía interna del puerto, en una zona llamada anteriormente Antepuerto, y la propuesta presentada en conjunto por las empresas fue de $150.000 por cada barco. El trabajo se desarrollará en la zona de Puntas de Sayago y para comenzar se deberá tener en cuenta que algunos barcos están a flote, pero otros hay que reflotarlos y alivianarlos para que ingresen con el calado adecuado. Los barcos en promedio tienen unos 50 metros de eslora y otros 5 metros de calado en condiciones de carga. Algunos permanecen en esa zona desde hace más de 10 años. Ya está Josema para el desarrollo. Josema, bienvenido hoy en el estudio en lugar de la calle. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes y saludo para todos. Este tema que ya presentamos, justamente recién vimos o tuvimos una introducción, entre otras cosas nos sitúa o nos lleva a hablar de una licitación que se hizo para hacer esos trabajos. ¿Qué podemos decir en general? Bueno, en marzo de 2018 el gobierno ya había emitido un decreto para autorizar justamente la exportación en primera instancia de unos 50 barcos que están allí en la bahía de Montevideo para desmantelarlos, entre otras cosas, en el extranjero, ya que la capacidad de nuestro país, bueno, no es la apta para poder hacer este tipo de tareas. En ese sentido, la Administración Nacional de Puertos, realizó una licitación, como lo explicábamos allí en el tape de presentación, y la ganadora fue la empresa Mobilex, que es un consorcio de 3 empresas, Latinoamérica, España y Uruguay, que firmaron este contrato y que en primera instancia van a desguazar unas 23 embarcaciones que están allí en este denominado cementerio de barcos, que no se ve desde por ejemplo, en la Rambla de Capurro, ¿no? Uno está acostumbrado a ver las imágenes de los clásicos barcos que están allí encallados de alguna manera. Hay uno en particular que es muy fotografiado, ¿no? Exacto, ese está en todas las redes sociales. Fue intervenido hace un tiempo. Exactamente, bueno, desde allí no se ve, está en la mitad, en el antepuerto, ¿no? Bueno, esta empresa Mobilex licitó por la suma total de $3.350.750 para este trabajo y eligió la zona de Puntas de Sayago, donde allí se va a realizar un obrador para empezar la tarea. Algo que destacaban las autoridades, ya lo vamos a ver, era que si bien lo que se hace es esta licitación para comenzar a trabajar en el reflotado, desguace y demás, esta empresa no va a tener los derechos de titularidad de los barcos, es simplemente para el trabajo. De este tema hablamos con Juan José Domínguez, que es el vicepresidente de la ANP, que nos contaba cómo se hizo esta licitación. La empresa Mobilex es una de 8 que se presentó ya hace más de un año seguramente y es la que ganó. Allí se pagan $3,5 millones y se firman por todos los caminos posibles de que eso ocurra rápido. Y es así que hoy ya podemos, estaría en condiciones Mobilex de empezar a trabajar con empresas que a veces contratan ellos mismos, ¿no? En lo que va a ser Puntas de Sayago. Alguien puede, escuchando las cifras que ofrecías hace un ratito, decir, bueno, es muy caro, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hay que sacar los barcos? Claro, bueno, hablamos de casi $4 millones de dólares en total. Esta empresa, como decíamos, ofertó unos $150.000 por cada uno de los barcos. ¿El por qué? Bueno, hay varios motivos, pero hay 3 que son concretos. Seguridad para la navegación, ¿no? Hay mucha entrada de buques cargueros, de cruceros y demás. También está el tema medioambiental y también un tema estético, porque claro, están allí instalados, es como una isla de hierro, de colorida, el tema estético también juega ahí. Se altera el paisaje, ¿no? Se altera el paisaje, exacto, y también de alguna manera repercute en la llegada de cruceros y demás. Esto, además, ¿qué pasa? Otro de los puntos clave por cual se van a retirar estos barcos es un objetivo estratégico y tiene que ver con la creación del puerto pesquero de Capurro, una obra que comenzó ya hace un tiempo que va a tener en primera instancia prioridad para la pesca nacional y luego la internacional. De eso también hablamos con Juan José Domínguez. Los que van a ser desguazados son los que nosotros tenemos en nuestro poder.
Es decir, que es lo que fue dificultoso en términos históricos, ¿no? Es decir, a veces demoran años en que pueda pasar a manos del Estado. Hay varios dueños, por ejemplo, se hablaba también que había algunos de Freeport, por ejemplo. Irregularidades de todo tipo, a veces que son varios dueños y que piden que no pase porque van a solicitar determinada cosa o que pagan algo y siempre sigue así y bueno, a veces se hace muy engorroso la solución. Además de esto que decía Domínguez, ¿qué más se sabe de la propiedad de las embarcaciones? Bueno, hay varias nacionalidades, ¿no? De Belice, coreanos, españoles, también hay algunos barcos que son uruguayos. El tema es el siguiente, hay un tema de costos, ¿no? Ajá. Algunas veces, algunas empresas se enfrentan juicios, se les va la mano con el costo operativo de venir a pescar a esta zona y algunos barcos que vienen por una zafra puntual, muchas veces se quedan porque les es más barato dejar la embarcación acá que retirarla o repatriarla de alguna manera. ¿Eso explica el abandono, por ejemplo? Exacto. Claro, vienen por alguna zafra y esa zafra a veces, que es por 3, 4 meses, se torna indefinida y queda ahí. También hablamos de ese tema con Juan José Domínguez. En principio porque nosotros necesitamos la bahía ustedes pueden apreciar o lo van a poder apreciar en algún momento, tenemos varios proyectos que están funcionando, el puerto de Capurro al final, es otro también un logro de muchos años, logramos comenzarlo y ya se está trabajando fuerte allí frente al parque de Capurro, ¿no? Un muelle que además tiene una cantidad de historias que empiezan a surgir en la medida que se empieza a hacer esto. Sabemos que ahí es un muelle que hubo cuando vinieron los esclavos de África, estamos hablando de 150 años atrás, y ahí incluso se está viendo por digamos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, encontrar los lugares donde quiere decir que se está buscando también allí restos de lo que fueron esos puertos que hubieron en esa época, entre otras cosas, ¿no? Y decir que allí vamos a tener un puerto pesquero de primer nivel para internacional y nacional, ¿no? ¿Qué plazo estamos hablando de tiempo allí? Y 2 años, 3 años, ¿no? Bueno, ahora salimos de las oficinas de la Administración Nacional de Puertos, donde Exacto. Domínguez recibió al equipo de TV Ciudad, y vamos a recorrer el cementerio de barcos. Sí, justamente, ¿no? Hay que hacer la salvedad. Domínguez hablaba de lo que es, por qué se retiraron, quiénes son los dueños y demás. Eso lo hicimos en la sede, esa sede de la ANPI que parece como una base en la Rambla militar, portuaria, ¿no? Frente ahí pasando el mercado del puerto, ¿no? Frente al puerto justamente. Bueno, y sí, como vos decías, fuimos al cementerio de barcos. Allí estuvimos con todo nuestro equipo callejero, con Freddy Varela, Mauricio Estrazulas, Richard Miliche y demás. Y también quiero aprovechar, agradecerle al vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, y a Renal Moreno, el asesor de vicepresidencia, que gestionó todo esto para que nosotros nos pudiéramos subir a la lancha Diamante. Y también saludó a la tripulación, que están atentos seguramente en este momento, y fuimos al cementerio de barcos, ¿no? Que como decíamos en el arranque, no se ve desde la Rambla, pero está allí y la verdad que las imágenes son impresionantes. En esa recorrida aprovechamos también a hablar con Domínguez, bueno, ¿qué va a pasar con esta licitación que comienza, sí, que ya se realizó, que tiene como 540 días para retirar estos barcos? ¿Qué pasa con la nueva administración de esos temas? Y la recorrida, estuvimos allí, nos tiramos al agua. Vamos. Domínguez, hablando justamente en el marco de la transición, bueno, usted va a dejar su cargo a partir de marzo, pero va a dejar este tema justamente como una prioridad, sí, para la próxima administración. Y yo creo que ¿Es interés de la Administración Nacional de Puertos? La nueva administración va a seguir los pasos como en muchas cosas del Estado, donde son políticas de Estado que hay que seguirla, porque en realidad si nos vamos nosotros, después vendrán otros, los que vengan también se van a ir a algún momento, y las cosas tienen que seguir funcionando porque el puerto de Montevideo y los puertos del litoral uruguayo, del puerto de La Paloma que tenemos también, la Administración Nacional de Puertos,
son un poco la boca del comercio del Uruguay, son donde salen, digamos, todos los productos que se elaboran en el país, los productos primarios, y además todo lo que tenga que ver con el transporte fluvial. Estos barcos que están acá son un problema casi histórico del puerto, que lamentablemente en todos los puertos del mundo pasa esto. Si usted ve un montón de barcos, si va al puerto de uno de los puertos grandes de acá, de la región, como es el puerto de Brasil, el puerto de Santos, va a encontrar que hay en el medio por allá hay un montón de barcos que no se los muestran a nadie, están todos apretaditos así. Son todos barcos que están en ruinas, semi hundidos y demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el desguace de barcos? ¿Son vandalizados estos barcos que están acá en la bahía? El vandalismo, el desguazamiento, la canibalización de cosas es muy difícil poder controlarlas. Con los barcos estos que estamos custodiándolos, tenemos un gasto diario muy alto porque tenemos que tener guardia día y noche. Entonces es muy difícil. Los barcos que están en estas condiciones ya no tienen guardia, entonces por lo tanto se van a llevar lo que se pueda y como sea a la hora que sea. Entonces es muy difícil, son cosas que ocurren. Estos barcos así semi-hundidos y hundidos los tenemos en varios lugares, del interior también, del río Uruguay y demás. Por lo pronto se van los de la bahía. Dicho sea de paso, interesante recorrida y qué lindo ver la ciudad desde ese punto, o sea, hacer el camino al revés, digamos. Sí, es impresionante. Realmente impresiona, o sea, son barcos muy grandes en algunos casos, que hace muchísimos años que están allí y uno se siente chiquito cuando, claro. Y además subirse ahí a la lanchita de diamante, que es muy estable, el capitán nos trató muy bien, pero claro, uno que no está acostumbrado dice, ¡apa! Está no hubo mareo, ¿no? No hubo mareo. No hubo tiempo, creo que igual para el mareo, porque fue una recorrida bastante breve, así que le agradecemos a todos ellos. Hay que destacar además, ustedes vieron, ¿no? Esas imágenes allí con la lancha de movimiento, el equilibrio que tiene nuestra cámara es increíble. No sé. Con nuestro asistente subimos, tranquilo, despacio, desconfiado, ¿no? Uno no conoce. El tipo se subió, empezó a hacer imágenes, un fenómeno Freddy Varela. Así que bueno, en el final, y ya que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la operativa que rodea el puerto, justamente, la próxima semana las autoridades de la Administración Nacional de Puertos van a hacer una puesta a punto, digamos, de toda su gestión al frente de la ANP. Así que si les parece, vamos a hacer una placa con algunos de los proyectos que, bueno, ya se van a estar destacando. En esta placa, que tiene que ver con los cambios en la configuración de la bahía, hay 3 proyectos clave que ya están en desarrollo. El primero, proyecto 1, Muelle C y la ampliación, el proyecto número 8, Puerto Capurro, y el proyecto 56, nuevo acceso elevado e incorporación de áreas a recinto portuario. Cada uno de estos proyectos incluye además a otros proyectos y varios subproyectos, valga la redundancia. Por ejemplo, el del nuevo Puerto Capurro, que lo mencionaba Domínguez, incluye el traslado de la flota de pesca nacional y el traslado del dique Sacos, que está allí. También el proyecto de acceso elevado incluye el reacondicionamiento de los ingresos al puerto, la reestructura del funcionamiento portuario, la construcción además de una nueva planta de embarque, el traslado del Montevideo Rowing, un histórico de allí. El club que está ahí. Ese club se va a trasladar, el nuevo ingreso del ferrocarril al puerto, parte de las obras que ya se están viendo, y la instalación de un depósito para cargas vinculadas a la industria de la celulosa. A grandes rasgos, esto es algo de lo que se va a presentar allí en este balance de gestión que hará la Administración Nacional de Puertos en los próximos días. No le quiero decir este fin de semana que tenían previsto hacer una recorrida, pero más o menos por la semana que viene va a andar, pero básicamente es lo que se va a presentar. Y mucho más tiempo no queda antes del cambio de mando, dicho sea de paso. Gracias, Josema, por el informe. Un placer.